de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca, nunca de su historia. Las de la clase media acomotada, las de los niños y niñas del Sename, nunca más, nunca más. Las caras de las zonas más aisladas de nuestro país, como el Magallanes de donde vengo, las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad, pero no partimos de cero, no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra República. Iniciar mi mandato como presidente constitucional de la República de Chile es hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada. Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa, la democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales. Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena, Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, citando a Valentín Letelier. Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular, el compañero Salvador Allende y la nacionalización del cobre, Patricio Elwin y la recuperación de la democracia, Michelle Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social. Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad. Y algunos se acordarán también de las 1800 horas corriendo alrededor de la moneda por la educación. Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes. Y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia. Este palacio, esta plaza, esta ciudad, este país tienen historia y a esa historia también nos debemos. Hoy, en esta jornada tan importante, en el difícil camino de los cambios que la ciudadanía decidió echar a andar en unidad, repito, importante, en unidad, vienen a mi mente y a mi corazón los días en que, junto a muchos de los aquí presentes, y seguramente que nos están viendo en su casa también, marchábamos juntos por un futuro digno. ¿Hacia dónde marchábamos, compatriotas? ¿Hacia dónde marchábamos? No va a ser este gobierno el fin de esa marcha. Vamos a seguir andando. Y el camino, sin duda, va a ser largo y difícil. Pero hoy los sueños de millones de personas están acá empujándonos, dándonos sentido para llevar a buen puerto los cambios que la sociedad demanda. Chilenas y chilenos, mi sueño es que cuando terminemos nuestro mandato, y hablo en plural, porque esto no es algo individual, esto no se trata de mí, esto se trata del mandato que el pueblo nos diera a este proyecto colectivo. Cuando terminemos este mandato, podamos mirar a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestras vecinas, a nuestros abuelos, y sintamos que hay un país que nos protege, que nos acoge, que nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de ustedes, de los habitantes de nuestra patria, hacen para el desarrollo de nuestra sociedad. Quisiera, compatriotas, y en los ejemplos no siempre se queda corto, pero quisiera, compatriotas,
Que la gente de Puchuncaví, de Coronel, puedan mirar hacia el futuro y saber que sus hijos no van a crecer rodeados de contaminación, algo tan básico. Que la gente, los trabajadores de Lota, no van a seguir viviendo en la pobreza. Que las comunidades de algueras y pescadores artesanales de la provincia de Cardenal Caro podrán seguir desarrollando sus actividades tradicionales. Que los niños y niñas de Alto Hospicio, allá arriba, sepan que ellos también van a poder acceder a una vivienda digna. Que los vecinos y vecinas de Antofagasta, de Maipú, de Hualpén, sientan tranquilidad al volver de sus trabajos y tengan tiempo para vivir junto a sus familias. Por eso impulsaremos, como hemos comprometido, las 40 horas. Que los jóvenes de Juan Fernández, ese lugar aislado, insular, van a poder tener un colegio digno para estudiar. Sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil, que enfrentaremos crisis externas e internas, que cometeremos errores y que esos errores los deberemos enmendar con humildad, escuchando siempre a quienes piensan distinto y apoyándonos en el pueblo de Chile. Quiero decirles que vamos a vivir tiempos desafiantes y tremendamente complejos. La pandemia sigue su curso con un saldo de dolor y pérdida de vidas que nos va a acompañar por mucho tiempo. Seguramente todos ustedes conocen a alguien que ha partido producto de la pandemia. Pensemos por un segundo en quienes se han ido, en quienes nos han dejado. Pensemos en el dolor que tiene cada familia en su intimidad, por quien ha partido y no volverá. Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, volver a sonreír. Esto, más allá de discursos y más allá de lo que esté escrito, qué importante, qué diferente es cuando en un pueblo nos queremos, nos cuidamos entre nosotros, no desconfiamos el uno del otro, sino que nos apoyamos. Le preguntamos a nuestro vecino cómo está, apoyamos al trabajador del lado, nos queremos, salimos adelante juntos y juntas. Eso es lo que tenemos que construir, compatriotas. Sabemos también que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Sabemos que a todas estas dificultades se suma además un contexto internacional marcado por la violencia en muchos lugares del mundo y hoy también por la guerra. Y en esto quiero ser muy claro. Chile, nuestro país, promoverá siempre el respeto de los derechos humanos en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere. Desde Chile, en nuestra América Latina, porque somos profundamente latinoamericanos y basta de mirar con distancia a nuestros países vecinos, somos profundamente latinoamericanos. Y un saludo a nuestros pueblos hermanos. Desde aquí, desde este continente, haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar, firme en un mundo cambiante. Son tantos los desafíos, la emergencia climática, los procesos migratorios, la globalización económica, la crisis energética, la violencia permanente contra las mujeres y disidencias. Tenemos que trabajar juntos con nuestros pueblos hermanos, como lo conversábamos hoy día
con presidentes de otros países. Nunca más mirarnos en menos, nunca más mirarnos con desconfianza. Trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos.